Sí, estamos en contacto con Ricardo Delgado, director de la consultora Analítica. Ricardo, ¿cómo le va? David Correa lo saluda. Buen día, David, ¿cómo le va? Muy bien. Ricardo, ¿cree que va a haber en las próximas semanas acuerdo del gobierno argentino con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, todo parece indicar que va a ser así. No sé si en las próximas semanas, pero seguramente en el próximo mes o en los próximos 2 meses, no más allá de eso, Argentina va a empezar a normalizar la deuda con su principal acreedor, que es el Fondo Monetario Internacional, que además todos sabemos es el organismo que dirigen las principales economías del mundo. Entonces me parece que es una señal importante, cuanto antes mejor, cerrar ese acuerdo, pero bueno, me parece que como señal el gobierno viene dando todas las precisiones en el sentido de que se está yendo en esa dirección. ¿Cuál es la importancia de que se cierre cuanto antes, si es que esto es necesario, teniendo en cuenta el contexto internacional, que hay algunas señales que empiezan a mirar con cierta desconfianza sobre la evolución de la economía argentina? Bueno, justamente yo creo que parte de la desconfianza sobre de la economía argentina tiene que ver con el hecho de que todavía tiene a su principal acreedor sin haber reestructurado su deuda. Eso le produce nerviosismo en los mercados financieros. Tenemos, todos sabemos, una situación cambiaria muy delicada, una brecha cambiaria entre el dólar oficial y los dólares libres o digamos, incluso el informal, el blue, que supera el 100% ya, y son en esos niveles la brecha hace realmente muy complicado generar dólares, por un lado, y por otro lado aparecen todos los incentivos, porque todo el mundo espera que se vaya a devaluar, a digamos, sacarle la mayor cantidad de dólares posibles al Banco Central, y por eso las medidas restrictivas que estamos viviendo desde hace ya varios meses, ¿no? Entonces, creo que lo importante del acuerdo con el fondo es permitir ordenar, o casi te diría como una llave que permitiría de alguna manera moderar un poco estas expectativas negativas, sobre todo en los mercados financieros que se tienen sobre la economía argentina. ¿Cómo lee usted el recorrido del gobierno hasta acá, o en todo caso del equipo económico del gobierno, en la relación con el Fondo Monetario Internacional y las señales de que para que haya o no posible acuerdo? Yo creo que se viene trabajando con bastante seriedad. A mi gusto, se tendría que haber cerrado antes este acuerdo, hubiésemos pagado menos costos en términos de justamente estas zozobras financieras, estos niveles de brecha cambiaria, que lo único que hacen es meter más ruido, más incertidumbre en la economía y al final de cuentas más inflación. Porque si tenemos esta brecha, es muy difícil que la inflación baje de este 50% anual en el que estamos viviendo ya por largo rato, ¿no? Este año por lo menos. Y entonces me parece que digamos, esto por supuesto no es contrafáctico, a mi juicio se hubiese ganado tiempo y digamos, mejores resultados haberlo cerrado en la primera mitad de este año. ¿Usted cree que además cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional rápidamente impactaría por sobre todo en las expectativas del escenario internacional y esto podría mejorar los índices si hubiera inversiones de desocupación, de desempleo, de pobreza? Bueno, a ver, el problema con el fondo no va a resolver ninguno de estos problemas estructurales que tiene la Argentina, ni la inflación, ni la pobreza. Estas son decisiones que tiene que tomar la política económica, las políticas públicas en la Argentina. Pero sí, de acuerdo con el fondo, a mi juicio va a servir para ordenar y dar una especie de hoja de ruta a la economía de los próximos años, en particular de estos 2 próximos años, porque, bueno, usted sabe también que los acuerdos contienen metas fiscales, Claro. metas monetarias, metas de reservas, y todo eso forma parte, al final de cuentas, de un programa económico. Entonces, todos los actores económicos, los que toman decisiones económicas todos los días, van a poder monitorear si efectivamente se están cumpliendo esas metas o no, y en función de eso tomar decisiones en un contexto con más información y con más certidumbre, ¿no? Para quienes no estamos en el mundo de la economía, pero siempre leemos y escuchamos a ustedes, ustedes destacan la palabra confianza en la actividad económica. ¿Cuál es el valor de esa palabra confianza en el caso de que llegara a cerrarse en las próximas semanas un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, creo que es un paso más a tratar de reconstruir confianza, credibilidad, reputación
hecho te diría mucho más importante que tener, te diría, un programa económico técnicamente sólido. Aun cuando el programa económico técnicamente sólido exista, si no hay confianza, si no hay credibilidad de parte de los que toman esas decisiones del sector privado todos los días, va a ser muy difícil que se logre implementar con éxito. ¿Qué valor le adjudica usted a que este tema que tiene que ver con la deuda y con el Fondo Monetario Internacional se debata en el Congreso de la Nación en la búsqueda de que todas las fuerzas políticas apoyen un posible acuerdo? A mí me parece que es una jugada interesante. Yo creo que es el primer acuerdo que logró el Fondo Monetario con el gobierno argentino, en el cual no hubo discusiones, es que la oposición tenía que tomar alguna decisión y definición respecto del acuerdo. Por eso el Congreso va a ser quien finalmente termine votándolo o no al acuerdo con el fondo, pero además hay una cuestión casi de sentido común. El fondo va a ser el gran protagonista de la economía argentina en la próxima década al menos, porque el programa va a ser a 10 años como mínimo, entonces con alguna posibilidad eventualmente en algún momento de prorrogarlo y demás, pero y con lo cual digo, vamos a tener no solamente a este gobierno involucrado con el fondo, sino al gobierno que venga y al otro también. O sea, tenemos dos gobiernos y medio, o dos administraciones y media, para digamos, trabajar con los técnicos del fondo, con las misiones trimestrales del fondo. Nos vamos a tener que acostumbrar a algunos nombres que hoy nos suenan, digamos, por fuera de los círculos económicos más cerrados, de nombres de funcionarios. Ustedes los periodistas sabrán a dónde están las oficinas del fondo aquí en Buenos Aires. Digo, va a ser un protagonista central en la próxima década de la economía argentina. Y por eso me parece que la oposición tiene que decir algo. Ahora, usted habló de nombres, y hay un nombre que es el del jefe de gabinete, Juan Mansur, que está haciendo contactos a nivel internacional y viajando a Estados Unidos. ¿Qué lee ahí usted en la figura de Juan Mansur, el nuevo jefe de gabinete? Bueno, yo creo que es importante, sobre todo en este momento, para tenerlo en claro, el fondo tiene a su principal accionista, que es Estados Unidos, ¿no? Entonces, tener un vínculo y un puente con los diferentes sectores de la economía y de la política norteamericana, como tiene el jefe de gabinete, me parece que es un activo también importante que ayuda, obviamente, al cierre de esta negociación. Ricardo, buen día. Chantal te saluda. Preguntarte porque hoy en las efemérides, si se quiere, está marcado por un hecho que la verdad no estaría bueno recordarlo, pero marcó una catástrofe económica, política, social de la historia, y son los 20 años del Corralito, y sobre eso me gustaría que hagas una reflexión. Sí, bueno, una tragedia que por suerte no se va a repetir, por lo menos en este contexto. Hoy los bancos están muy líquidos, mucha liquidez en pesos, mucha liquidez en dólares. Asumo que parte de la pregunta tiene que ver con este rumor infundado que surgió este fin de semana. En los últimos días, claro. Claro, con el tema de un corralito sobre los depósitos en dólares, a partir de una medida de central técnica que tiene que ver con la posición en dólares de los bancos, no de los depositantes, de los bancos. Digamos, la verdad que cuando uno mira en realidad los depósitos en dólares están casi todos en el Banco Central, colocados en cuentas de los bancos en el Banco Central, el 80% o más. El Banco Central es el poseedor, con lo cual eso está garantizado, y hay capacidad. De hecho, lo poco que hubo de retiros en estos dos o tres días, la verdad que fueron, digamos, no hubo ningún inconveniente, no se han visto colas, ni escenas de pánico como las que sí, por desgracia, vivimos hace 2 décadas, ¿no? Ricardo, muchísimas gracias por este tiempo y por estas reflexiones en el EB12. Un gran abrazo, que anden muy bien. Hasta luego, que tenga buen día. Estuvimos dialogando con Ricardo Delgado, director de la consultora Analítica. Cada 30 minutos, todo lo que tiene que saber. Sépalo por Independencia. La temperatura 23 grados, 1/10, 58% de humedad, el cielo está ligeramente nublado. Locales. Este viernes se completará la entrega de casa del barrio 500 viviendas, así lo confirmó la interventora del Instituto Provincial de la Vivienda, Estela Maris Córdoba. Avanzan las obras para habilitar más unidades en Manantial Sur. Nacionales. El Ministerio de Salud ordenó el aislamiento de todas las personas a bordo del crucero que llegó de África. Lo notificó la cartera
a través de un comunicado. En ningún momento bajó de la embarcación durante la estadía en nuestro país, señaló el texto oficial sobre la persona infectada. Internacionales. En tan solo un mes, China incursionó 159 veces en la zona de defensa aérea de Taiwán. Para el gobierno de la isla, los sobrevuelos realizados en noviembre por el régimen de Xi Jinping son medidas hostiles con las que pretenden seguir intimidándolos. Deportes. La selección de Uruguay esperará la respuesta de Gallardo hasta fin de semana. Las autoridades uruguayas decidieron que aguardarán el sí del muñeco hasta el fin de semana y si no irán en busca de Diego Aguirre. Datos del tiempo. 23 grados, una décima la temperatura, 58% de humedad, cielo ligeramente nublado, 9:33 minutos.